El año en que murió el rey Usías, todo cambió. Judá estaba inquieta. El trono había quedado vacío y el corazón del pueblo también. Las calles murmuraban temor, los poderosos pensaban en alianzas humanas y los pobres eran olvidados. La nación seguía adorando, pero su adoración estaba vacía. En medio de ese tiempo confuso vivía Isaías, hijo de Amós. No era rey, no era general, no era sacerdote principal, pero tenía algo que pocos tenían, ojos que veían más allá de lo visible. Una mañana Isaías entró al templo. No buscaba una visión, no pedía un llamado, solo entró, como cualquier otro día. Y entonces el cielo se abrió. Isaías vio al Señor sentado en un trono alto y sublime. Su manto llenaba el templo. No había vacío, no había duda, había gloria. Serafines volaban alrededor, clamando unos a otros: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Las columnas temblaban, el aire ardía. El lugar donde Isaías estaba de pie ya no era un simple templo. Era el punto de encuentro entre el cielo y la tierra. Isaías cayó, no de rodillas, cayó por dentro. ¡Ay de mí!, clamó. Soy hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey. No fue condenado, fue purificado. Un serafín tomó un carbón encendido del altar y tocó sus labios. Tu culpa ha sido quitada, tu pecado perdonado. Entonces Isaías escuchó una voz, no atronadora, no distante, una pregunta: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Isaías no pensó, no calculó, no preguntó el precio. Heme aquí, envíame a mí. No sabía a dónde iría, no sabía qué perdería, solo sabía que ya había visto al Rey. Y una vez que ves al Rey, ya no puedes callar. Pero lo que Isaías estaba a punto de anunciar no sería fácil, no sería bien recibido y no sería inmediato, porque su mensaje no solo hablaba de juicio, también hablaba de una esperanza futura que el mundo aún no estaba listo para entender. Y así comenzó la misión de una voz que no solo habló al presente, sino al futuro entero. Isaías salió del templo, pero no salió igual. La ciudad seguía ahí, mercados, murallas, sacerdotes, reyes. Pero ahora Isaías veía algo que otros no: la distancia entre lo que el pueblo decía creer y la forma en que vivía una vez salía del templo. Y la palabra del Señor vino a él, clara y pesada a la vez. Ve, le dijo, y dile a este pueblo: oirán, pero no entenderán; verán, pero no percibirán. No era un mensaje cómodo, no era popular, era verdad cruda. Isaías habló contra la hipocresía, sacrificios sin justicia, ayunos sin misericordia, oraciones con manos manchadas. Denunció a los poderosos que acumulaban casas y tierras, mientras los pobres eran empujados a la sombra. ¿De qué me sirven vuestros sacrificios?, clamó el Señor por boca de Isaías. Aprended a hacer el bien, buscad la justicia, defended al oprimido. Algunos se burlaron, otros se enfurecieron, muchos simplemente no escucharon. Reyes vinieron y se fueron, amenazas extranjeras crecían. Asiria avanzaba como una sombra larga sobre la tierra, y en medio del miedo, Isaías proclamaba algo que parecía una locura. No confíen en caballos, no confíen en alianzas humanas, confíen en el Señor. Pero el pueblo prefería soluciones rápidas, tratados visibles, dioses manejables. Aún así, Isaías no solo habló de caída, habló de algo más, de un remanente, de un futuro que nacería después del quebranto. El pueblo que andaba en tinieblas verá gran luz, anunció. Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado estará sobre sus hombros. Príncipe de paz, consejero admirable, Dios fuerte. Palabras que flotaban en el aire, esperando su tiempo. Isaías sabía que no vería todo cumplido en su vida, pero también sabía algo esencial: la historia no terminaría en juicio,
terminaría en redención. Y esa redención tendría un rostro inesperado, uno que sufriría, uno que cargaría con el dolor ajeno. Pero ese anuncio aún estaba por revelarse. Con los años, la voz de Isaías se volvió más profunda y más solitaria. Mientras las naciones rugían y los ejércitos marchaban, el profeta comenzó a hablar de algo que nadie esperaba. No de un rey guerrero, no de un conquistador, sino de un siervo. «He aquí mi siervo a quien yo sostengo», proclamó. «No gritará, no alzará su voz en las plazas, no quebrará la caña cascada». Un siervo distinto, silencioso, fiel. Isaías vio escenas que le dolieron al escribirlas. Vio desprecio, rechazo, soledad. Vio a un hombre cargando culpas que no eran suyas. Despreciado y desechado entre los hombres, anunció: varón de dolores, experimentado en quebranto. El pueblo escuchaba, pero no entendía. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, continuó Isaías, y sufrió nuestros dolores. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. No era castigo propio, era sustitución. Isaías temblaba, no hablaba de metáforas, hablaba de algo real, aunque lejano, de una justicia que no vendría por espada, sino por entrega. Como cordero fue llevado al matadero, escribió, y no abrió su boca, y aún así no era el final. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, profetizó. Por su conocimiento justificará a muchos. El dolor no sería derrota, sería camino. Isaías entendió entonces que la esperanza de Dios no siempre llega envuelta en fuerza visible. A veces llega envuelta en sufrimiento redentor. Y aunque no comprendía todos los tiempos ni las formas, el profeta sabía algo con certeza. El silencio de Dios no era ausencia, era preparación. Pero aún quedaba una última palabra, una visión final, no de juicio, no de dolor, sino de restauración total. Isaías ya era viejo cuando las visiones finales llenaron su espíritu. Había visto reyes caer, había visto al pueblo endurecerse, había visto juicio y esperanza. Y entonces Dios le mostró el final de la historia, no un final de ruinas, sino de renovación. «Consolaos, consolaos, pueblo mío», proclamó Isaías. «Hablad al corazón de Jerusalén». La voz del profeta ya no era de advertencia, era de consuelo. Isaías vio desiertos florecer, vio cautivos regresar, vio caminos abrirse donde antes solo había polvo. «Toda montaña será allanada», anunció, «y la gloria del Señor será revelada, y toda carne juntamente la verá». Ya no habló solo a Judá, habló a todas las naciones. «Levántate y resplandece», clamó, «porque ha venido tu luz». Isaías vio cielos nuevos y tierra nueva. Vio un mundo donde la injusticia no tendría la última palabra, donde el llanto sería reemplazado por gozo. «El lobo y el cordero pasarán juntos», dijo. «No harán mal ni daño en todo mi santo monte». Y entonces comprendió. Su llamado no fue solo para su tiempo, fue para todos los tiempos. Isaías fue la voz que anunció juicio, pero también la voz que sostuvo la esperanza cuando todo parecía perdido. Vio al rey en el templo, vio al siervo en el sufrimiento y vio al futuro en la restauración. Cuando Isaías guardó silencio por última vez, sus palabras ya no le pertenecían. Pertenecían a generaciones que aún no habían nacido, a corazones cansados, a pueblos en tinieblas. Porque el mensaje de Isaías sigue vivo. Dios reina, Dios salva, y la historia no termina en ruina, sino en gloria.